Seguimos analizando cómo se expresa la fuerza en los movimientos humanos, en este caso, al realizar ejercicios deportivos, muy específicamente ejercicios relacionados con el entrenamiento de la fuerza. Cuando aplicamos fuerza muscular sobre un objeto externo, generamos fuerza que se puede medirse desde el punto de vista mecánico por el medio del producto entre masa, los kilos que desplazamos, los kilos que utilizamos para entrenar, y la aceleración aplicada a estos kilos que van a producir newtons. ¿Qué efecto tiene la fuerza aplicada sobre un objeto que actúa como una resistencia para estimular nuestras adaptaciones al entrenamiento? Si observamos la figura para analizar cualquier gesto deportivo, cualquier gesto de entrenamiento, ejercicio de fuerza que realicemos, la fuerza generada en cualquier instante durante el ejercicio podrá ser representada en esta figura por el inicio y el final de la fuerza, que siempre es cero, ya que el comienzo y el fin de la curva de fuerza se localizan en los dos puntos de inicio a la izquierda o de final a la derecha, representados en el eje horizontal X. Porque la acción, en el caso de hablar de un gesto dinámico donde hay movimiento, empieza y termina con velocidad cero. El trabajo externo visible, que es la fuerza aplicada por una distancia determinada, se ilustra por medio del área sombreada, que expresa el tiempo por el cual la fuerza actuante supera el peso o resistencia a vencer que la persona está utilizando para entrenar. Entonces aquí, en este ejemplo, habría movimiento. Hay otras acciones en las cuales no hay movimiento, pero igual se puede representar la misma gráfica por el tiempo de acción de la fuerza si pudiéramos medir con un dinamómetro la fuerza aplicada en newtons. Más adelante, analizaremos la relación entre la fuerza aplicada en un tiempo determinado y la magnitud de esta área, por medio del cual la fuerza ha superado la resistencia de oposición, con el concepto de impulso de fuerza, que está representado por la cantidad de masa que movemos y la velocidad alcanzada por esa masa al serle aplicada una fuerza, ya que recordemos que la velocidad va a ser el resultado de la aceleración aplicada. Si volvemos a analizar esta figura, la línea horizontal que divide la parte sombreada de la parte inferior que no está sombreada, indica el momento por el cual, o el momento exacto en el cual la fuerza aplicada ha superado la masa o resistencia a vencer. Y el X, el punto final, el punto a la derecha X, indicaría el momento en el cual nosotros estamos aplicando una fuerza que iguala la de resistencia a vencer. Recordemos también que la fuerza que nos está aplicando la resistencia, en este caso podemos ejemplificar una resistencia de 100 kilos acelerada por la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado, generando una fuerza aplicada en newtons de casi un poquito menor de 1000 newtons. Nosotros necesitaremos igualar esa resistencia aplicando unos 1000 newtons sobre esa resistencia para poder iniciar a moverla en un gesto como el press de banca y la sentadilla para levantar. Si no generamos una fuerza superior y solamente le igualamos, nos quedamos en la línea horizontal esta que está en el medio y por lo tanto no hay movimiento. En el momento que haya movimiento, quiere decir que estamos aplicando una fuerza que es superior a la que la resistencia nos aplica a nosotros. Entonces entramos a formar la curva superior que determina un área sombreada. En los gestos deportivos, la relación fuerza-tiempo, en este caso el tiempo y la fuerza que se aplica, puede ser representada de forma muy global, no específica para ningún gesto, pero sí que sirve para comprender lo que se ha llamado muchas veces como la naturaleza trifásica de la generación de fuerza en los gestos deportivos. A través de esta figura, publicada por el libro de Hatfield en el año 1989, bastante antiguo, pero muy explícito, muy didáctico, para poder comprender la relación de fuerza aplicada, su magnitud en el tiempo en el que se aplica la fuerza y cómo ver esta relación con diferentes métodos y formas de entrenar. Así, en el eje Y, en el eje vertical, encontramos la magnitud de fuerza, cualquier magnitud de fuerza. Aquí no importa la cantidad de newtons, importa la expresión relativa, con relación a un tiempo en el cual se fueron sucediendo una serie de acciones. En este caso, tomamos todas las acciones posibles, desde una persona que inicia el gesto ir haciendo una primera fase excéntrica, no siempre ocurre así, llega a una fase de inversión del movimiento donde hay una pequeña
o un momento isométrico donde la acción se detiene, se pasa por una fase isométrica en una acción, un ejercicio estático, para luego invertir la dirección del movimiento y producir una contracción muscular de los músculos antagonistas y observamos que la persona se desplaza produciendo una contracción, está venciendo la resistencia a vencer. Pero cuando realmente la persona aplica una cantidad de fuerza que es superior a la de su cuerpo en este caso, en este momento, cuando decide invertir el movimiento, todavía está tratando de igualar la resistencia a vencer que se supera cuando se pasa esta línea partida. Es decir, aquí, en este sector, es cuando el sujeto comienza el movimiento de impulsión hacia arriba, en este ejercicio de sentadilla, contrayendo fundamentalmente la masa muscular de los extensores de la rodilla, y aquí supera la resistencia a vencer, que en este caso puede estar dado por el propio cuerpo. Todo lo que se ve de la línea esta fraccionada hacia arriba es movimiento generado por el impulso de fuerza producido ante la fase de contracción, que implicaría cuando se supera la resistencia hacia arriba. El punto superior que dice F máximo es el punto más alto de la aplicación de fuerza. Y luego de este punto el sujeto va a saltar hacia arriba, va a ser impulsado hacia arriba. Y va a entrar en una fase de propulsión. Esta fase de propulsión, el sujeto sigue generado hacia arriba, pero ya no aplicó más fuerza, está aprovechando la fuerza generada en el ejercicio o en las fases anteriores. Luego hay una fase de frenado, que en este caso, en los saltos, no es necesario aplicarla desde el punto de vista muscular para controlar la fuerza, porque realmente lo que le va a frenar al sujeto es la gravedad, porque ya no está en contacto con el suelo, no puede aplicar fuerza. Y esto es lo que se llama break o frenado, que lo localiza, lo normaliza la misma gravedad hasta que el sujeto para de subir y bajará entrando en una fase de control y finalmente de aterrizaje. Volviendo a la curva, hay una fase excéntrica muy importante que en este momento no vamos a analizar, en la cual se pueden determinar tantos ángulos como en la fase concéntrica, una fase isométrica que en el tiempo, si queremos hacer un gesto llamado impulsivo, antiguamente explosivo, pero la nomenclatura adecuada sería impulsivo, cuanto más impulsivo, más rápido estoy aplicando la fuerza, pasaría a una fase concéntrica posterior, que cuanto más rápida, cuanto más impulso tenga esa aplicación de fuerza, más vertical va a ser esta curva. El primer ángulo, que se llama ángulo de fuerza inicial, ángulo Q, explicado hace muchísimos años también por Verkhohansky, no es nuevo esto, cuanto más vertical, cuanto más recto es el ángulo, quiere decir que más rápido usted está aplicando fuerza, pero todavía no está moviéndose. Sube la fuerza lo más rápido posible hasta igualar la fuerza de la resistencia. Cuando superamos la fuerza de la resistencia y el sujeto comienza a contraer la masa muscular de los cuádriceps y los glúteos para poder llegar a la fase de impulsión, que es cuando despega el suelo, cuanto más vertical, más aceleración le está aplicando la masa. Entonces más impulso tiene la fuerza. Esta curva puede ser muy vertical, como en este ejemplo, pero también puede ser más horizontal. Quiere decir que el sujeto pasa por las tres fases, pero no realiza un movimiento muy impulsivo, sino que realiza un movimiento menos impulsivo, aplicando menos fuerza porque la quiere controlar, porque no se dedica a hacer acciones impulsivas, no le interesa la velocidad de movimiento, sino el hacer el movimiento muchas veces, que es una fuerza aplicada más de las características de las personas que hacen resistencia. Es decir, que con esta simple análisis de la curva fuerza-tiempo, no estamos diciendo que lo que está bien es hacer una curva muy vertical, muy impulsiva. Eso está bien para unos deportistas. Otros deportistas tendrán una curva más aplanada, porque se dedican más a los deportes en los cuales la fuerza se aplica más lentamente o muchas veces, o donde la velocidad de aplicación de la fuerza no es importante, porque lo más importante es llegar a la fuerza máxima, da igual el tiempo que se tenga. Un deportista que se dedica a los gestos explosivos, como se llamaba antiguamente, o mucha gente lo sigue llamando, y no lo considero erróneo, siempre y cuando nos comuniquemos adecuadamente. Por ejemplo, un saltador o un levantamiento olímpico necesita aplicar una gran cantidad de fuerza, lo más alta posible,
pero en un tiempo máximo hasta alcanzar la fuerza que sea el menor posible, porque es una persona que hace gestos impulsivos, en los cuales se lo llama en la literatura tradicional atletas de potencia muscular, aunque mucha gente ya no comparta esa nomenclatura. Los gestos en los cuales lo que importa es la fuerza máxima, pero da igual el tiempo que se tarden en alcanzarla, como en el powerlifting, los que levantan el máximo peso posible en press de banca, peso muerto o sentadilla, da igual el tiempo. Entonces lo que me interesa es tener una fuerza máxima. El tiempo máximo que se tarde no nos interesa. Nos interesa que se haga una técnica correcta y se mueva el peso, porque el que gana no es el que lo mueve más rápido. El que gana es el que mueve más peso. Por eso la nomenclatura de powerlifting o weightlifting es al revés. Es decir, los powerlifters deberían ser los levantadores olímpicos, que hablamos de levantamiento de potencia. Y el levantamiento de peso deberían ser los que hacen press de banca, sentadilla y peso muerto, porque estamos hablando de levantamiento de peso, donde la velocidad con que se mueve ese peso no importa, lo que importa es el peso. Pero igual nos entendemos, el levantamiento olímpico, que es el levantamiento de power, porque hay que aplicar mucha fuerza en poco tiempo, es el que se beneficiaría por tener una fuerza máxima con un tiempo máximo muy corto. Mientras que el levantamiento de peso, lo que se llama powerlifting, sentadilla, press de banca y peso muerto, se beneficiaría por llegar a tener un Fmax lo más alto posible. Y da igual el tiempo, siempre y cuando se aplique dentro de la técnica correcta. Aquí tenemos dos ejemplos. En el ejemplo A, el atleta A, que evidentemente no aplica la misma cantidad de fuerza que el atleta B, pero tiene una ventaja, lo hace muy rápido. Si tomamos el tiempo 1 y tiempo 2, nosotros vamos a ver que en el tiempo 1 el atleta A logró valores de fuerza que son iguales a los del atleta B. Pero si tomamos aquí el valor que está en el medio, esta estrella roja está demostrando que para ese tiempo concreto, el atleta A es mucho más fuerte que el atleta B, que todavía está aquí. Aunque luego, si no miramos el tiempo, sino la producción de fuerza total, el atleta B, que podrá ser un powerlifter, es una persona que tendría entonces una ventaja, porque aquí en este ejemplo, en el B, lo que importa no es la velocidad de desarrollo de fuerza, como lo es en el A, sino básicamente la cantidad de fuerza total. Entonces, en resumen, tenemos tres posibilidades que son muy concretas. Tener un atleta que le interese aplicar fuerza por mucho tiempo, como es el caso de la resistencia o endurance. Tener un atleta que quiera ser muy fuerte, sin importar mucho el tiempo en el que se aplique, pero lo va a hacer una vez o dos y por lo tanto, bueno, si gastamos todas las energías y aplicamos una mayor cantidad de fuerza posible en un tiempo, también nos interesa. Y el powerful athlete, el atleta que quiere una producción de fuerza en el tiempo, en el menor tiempo posible, lo que es la tasa de desarrollo del trabajo, lo más alta posible, producir mucha fuerza en poco tiempo. Entonces, la forma en que se expresa la fuerza en la atleta de resistencia, vas a ver que es una fuerza que podría firmar con una marca muy lenta, muy curvada. No llega ni muy alto y tarda mucho en la inversión. Mientras que el atleta de fuerza máxima tiene una curva más empinada, pero con una inversión lenta y lenta progresión hasta la fuerza máxima. Mientras que el atleta, el saltador, el deportista realmente de power, de weightlifting, el que hace gestos explosivos muy rápidos, muy fuertes, donde lo que importa es la tasa de desarrollo de fuerza más que la fuerza máxima en sí, hace como un check mark, en donde desarrolla una fuerza muy alta en un tiempo muy corto. Evidentemente estos tipos tienen que ser fuertes, pero lo que importa luego de llegar a un nivel de fuerza determinado es cuán rápido producen la fuerza máxima. Así en resumen, los atletas de resistencia necesitan una fuerza óptima. No es muy alta, pero sí es óptima para evitar que la falta de fuerza perjudique el rendimiento. Los atletas de fuerza, la fuerza que tienen que desarrollar es la máxima posible. No importa el tiempo, pero sí que sea máxima. Y los atletas de explosividad, los atletas de gran impulsión en los movimientos, como los saltadores, por ejemplo, necesitan una fuerza alta. Tal vez no sea máxima, pero es alta, que le permita desarrollar un alto valor de fuerza en un tiempo que está limitado generalmente por el reglamento, por la técnica específica. La transición
de la fase excéntrica, si es que existe, a la concéntrica, porque hay gestos en los cuales eso no es tan importante, es lenta en los de fuerza, no les importa tanto, pero es mínima en lo de potencia, porque los tipos tienen que invertir, pasar de una acción a la otra. Entonces la transición es mínima, y aquí hay muchos gestos donde se utiliza, lo que veremos más adelante en otros encuentros, como capacidad elástica muscular. La fuerza inicial, el ángulo Q, ¿cómo sube la fuerza desde el inicio? Da igual si hay movimiento o no, aquí es bajo, no importa, es lento. En este también es lento, no me importa que suba rápido, lo que me importa es que llegue alto. Y en este, en el atleta de resistencia, en el atleta de explosividad, tiene que ser muy, muy empinado. Cuanto más rápido, mejor, porque más rápido voy a llegar a la generación de fuerza que necesito. Por ejemplo, los sprinters tienen 100, 120 milisegundos de tiempo de contacto para alcanzar una fuerza máxima posible para mover el cuerpo horizontalmente y poder correr más rápido. El tiempo en alcanzar la máxima fuerza en los endurance es largo. En esto también es largo porque lo que importa es que lleguen aquí. En esto porque es largo, porque lo que importa es que lo puedan volver a hacer muchas veces. Y en este es corto porque lo van a hacer solamente muy pocas veces y tienen un tiempo limitado por el reglamento y por la técnica deportiva.